muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con esta sesión de prepararnos para la Santa Misa Dominical del próximo domingo. Sean bienvenidos todos, como cada viernes a las 8:30 de la noche, pues nos reunimos. ¿Sí? Vamos procurando ir profundizando lo que Dios nos va a inspirar en este momento como preparación para la Santa Misa Dominical. Bueno, vamos entonces a la primera parte, ¿sí?, de este domingo que vamos a tener. Es el domingo número 23, ¿sí? Entonces 6 de septiembre, y vamos preparando también ya la lectura del Evangelio para el momento en que tengamos que realizar este momento de lectura. Permítanme, aquí lo tengo ya. Bien, entonces comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos encomendamos a Dios pidiendo que nos asista en este momento. Recuerden que este texto que llevamos y los temas que vamos desarrollando constan de 3 momentos. Primero es la sensibilización en torno al Evangelio que vamos a escuchar, luego el Evangelio que será leído el próximo domingo, y luego la parte del compromiso. Más o menos duramos unos 20-25 minutos en esto y queda grabado para los que lo quieran retomar posteriormente. Entonces nos proponemos asumir que Jesús nos llama a fortalecer nuestra comunidad en actitudes de fraternidad y perdón. Jesús quiere estar en medio de nosotros. ¿Sí? Es lo que vamos nosotros a tener. Bueno, saludo a la primera persona que está enviando saludos, es Cirila Silva. ¿Sí? Cirila, a ver si está escuchando bien. Recuerde, es lo máximo que yo le puedo dar en el sonido, pero usted ahí también ajuste, ¿sí? Allí. Y bueno, vamos a iniciar con este relato de sensibilización, reconstruir la unidad familiar. Chequemos muy bien, ¿verdad?, de este momento de sensibilización con este relato, porque luego vienen unas preguntas que nos ayudan a profundizar en torno a la palabra de Dios. Arturo y Claudia, con sus 4 hijos, 2 adolescentes y 2 jóvenes, vivían una vida de perros y gatos. Por un lado, los esposos discutían con frecuencia, por otro, los hijos solían pelear entre ellos por cosas insignificantes. Cada uno pensaba tener el derecho de imponer su voluntad. Un día unos amigos invitaron a Arturo y a Claudia a vivir un encuentro familiar, un retiro de 3 días. Lo aceptaron como una oportunidad de poner paz en casa. A regañadientes, los hijos accedieron a ir al encuentro, porque otros jóvenes también asistirían con sus familias. Acompañados por un matrimonio y por un sacerdote, tuvieron muchos momentos de poner en común los problemas de casa. Hicieron una especie de corrección fraterna, donde cada persona expresó con respeto lo que le molestaba de los otros, y tomaron acuerdos. La experiencia fue impactante. El encuentro de 3 días los hizo crecer como familia. Descubrieron que la vía del diálogo respetuoso y el amor son caminos para reconstruir la familia. Hasta ahí el relato. Sí, y bueno, vienen las preguntas. Y las preguntas, la primera es, ¿qué faltaba en la familia de Arturo y Claudia? Para mí, a simple vista, pues destaca que lo que se necesitaba era comunicarse, porque bien se ve que a pesar de las dificultades que tenían, realmente se aman. Solamente faltaba esto. Segundo, ¿por qué el encuentro familiar los transformó? Antes de ir avanzando, les recuerdo que ustedes pueden poner comentarios. Yo voy a tratar de hacer lectura de ellos aquí también. Estamos en vivo, ¿sí? Y por eso esta parte de interactuar nos ayuda muchísimo a todos nosotros. Entonces, ¿por qué el encuentro familiar los transformó? Muchas de las veces como que se nos olvida y a veces obviamos a que las otras personas, pensamos nosotros, ¿no?, es que saben que las amamos, pero si no lo decimos, como en este caso, ¿verdad?, se obviaba y pues se discutía y todo eso, ¿no? Y posiblemente
se hirieran con palabras y con todo ello. Sin embargo, cuando ellos quieren darse una oportunidad a través de este encuentro, entonces pues señala, ¿verdad?, que efectivamente quieren lo mejor para los demás. Cuando se produce este encuentro, es decir, esta oportunidad de escucharse, entonces vamos a tener como consecuencia lógica pues superar los malos entendidos y expresar de una manera mucho más clara el amor que se tiene. Bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Has hecho la experiencia de una corrección fraterna? ¿Cómo fue? La corrección fraterna, ahorita lo vamos a escuchar en el Evangelio, nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda para que nosotros podamos también ayudar en la construcción de nuestros hermanos. Pero hay que diferenciar entre lo que es una corrección fraterna y otra, la de criticar nada más. Sí, es que te lo digo por tu bien, pero le damos duro y a la cabeza, como se dice. Entonces, la cuarta pregunta: ¿qué ventajas encuentras en fomentar la comunicación y la corrección fraterna en tu familia, trabajo o comunidad? ¿Crees que es posible? Yo les invito, hermanos, hermanas, a que seamos muy conscientes de si efectivamente se puede dar en nuestras familias a las que pertenecemos, o como nos sugiere aquí, en el trabajo o en la comunidad. Se requiere humildad, se requiere destreza, habilidad para poder decir las cosas, ¿sí? No se llega y a rajatabla, no, se tiene que tener prudencia, y a veces como que allí nos falta muchísimo. Entonces, ahorita lo vemos desde ese lado, ¿no? Con una corrección fraterna hacia el prójimo. ¿Y qué tal al revés? Cuando se trata una corrección fraterna hacia nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a dejarnos corregir? Y por último, ¿qué importancia das al diálogo respetuoso para solucionar problemas interpersonales? ¿Sí? ¿Qué importancia le damos al diálogo respetuoso? ¿Sí? No solamente el decir las cosas, sino sobre todo el saber escuchar. Bueno, ahí les pido, ¿verdad?, que hagan algún comentario de lo que les vaya llamando la atención. Vamos a fortalecer esta primera parte con estos puntos que vamos a dar lectura. Cuando en la comunidad, la familia, el trabajo o la parroquia vivimos conflictos, es difícil dialogar para llegar a acuerdos. Preferimos discutir, callar, criticar o hablar por detrás de los otros en lugar de dialogar. Estas actitudes solo agravan las cosas, dividen en lugar de unir. Optar por el diálogo y la corrección fraterna es muy difícil. No todos estamos preparados para escuchar lo que les molesta a los demás de nosotros y dialogar sobre ello. Es fácil sentirnos ofendidos por cualquier cosa. Se necesita estar convencidos de que vale la pena la unidad y aceptar el diálogo. Este fue el caso de la familia de Arturo y Claudia. Dios argumenta con amor para ponernos en paz y animarnos a luchar contra todo signo de violencia y muerte. Nos anima a ser fraternos y solidarios en las comunidades donde interactuamos. Bueno, esa es la primera de las partes, y ahí yo les invito a que todos nosotros pongamos lo mejor de nosotros mismos para entrar en diálogo con las demás personas. No es una tarea fácil, ¿sí? Pero es importante que nosotros realmente brindemos las oportunidades de entrar en diálogo. Bien, finalizamos ahí la primera parte, ¿verdad?, que es la de sensibilización, y ahora vamos a la segunda etapa, que es ya la lectura del Evangelio, sus preguntas y también los puntos de refuerzo. Es el Evangelio, les recuerdo, que vamos a leer el próximo domingo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha,
habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, has de acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos viendo cómo nos ayudó precisamente esta sensibilización para escuchar la palabra de Dios. Ya la hemos escuchado, ahora vamos a la parte de las preguntas. ¿Sí? Y en esta parte de las preguntas vamos a encontrar algunos puntos muy interesantes. Saludo a Fabiola Guadarrama, que envía saludos, y a Ángeles Hernández también, que está ahí ya comentando. Sí, muy buenas noches. Les recuerdo que sus comentarios son muy bienvenidos y les daré lectura para poder reforzar lo que vamos aprendiendo aquí. Sí, es importante porque de esta manera estamos interactuando. El día de ayer en Pastoral Familiar, aquí mismo en este canal, muchos de ustedes, ¿verdad?, participaron, y eso es muy bello porque también, como les mencionaba, es importante este refuerzo. Bueno, vamos a la pregunta. Resalta esta parte de San Mateo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Primera pregunta en torno al Evangelio. ¿Qué pide Jesús cuando sabemos que un hermano nuestro ha cometido un pecado? La mayoría de nosotros, hermanos, como que no queremos meternos en problemas. Sí, entonces ahora sí, como vive y deja vivir. Pero pues nos puede recordar ese episodio entre Caín y Abel, ¿verdad? Y cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y sabemos la respuesta de Caín, que dice: ¿qué acaso soy el guardián de mi hermano? Bien, entonces volvamos a la pregunta. ¿Qué pide Jesús cuando sabemos que un hermano nuestro ha cometido un pecado? Que vayamos al encuentro de él, que vayamos al encuentro de ella, que hablemos con él o con ella, ¿sí?, de una manera personal. Sí, no es en un lugar público ni nada de eso, ¿no? Sino decirle: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas? ¿O por qué actúas así? ¿O por qué has hecho esto? ¿Tienes dificultades, problemas? No sé, ¿verdad? Ahí como nosotros nos podamos abordar pero con estas preguntas a este hermano o hermana que se encuentra en pecado. ¿Qué recomienda Jesús cuando la persona o la comunidad no hacen caso? Pues Jesús nuestro Señor nos invita a que hablemos con otro de nuestros hermanos de la comunidad o de la familia, y entonces, si una vez le calamos a nivel personal, ahora le calamos con 2 personas. ¿Sí? Otra persona y un servidor va a hablar con esta persona y así. Sí, entonces es eso, ¿no? Es importantísimo, ¿verdad?, que brindemos no 1, no 2, 3, 4 oportunidades, las que se ocupen. Sí, claro que va subiendo de nivel, ¿verdad?, de nivel personal a un nivel ya con otras personas, inclusive un pequeño grupo, ¿verdad?, para que nos ayude a dialogar y a hacer entrar en razón a nuestro hermano. ¿Qué seguridad nos da Dios por ser sus hijos? Pues las oportunidades que Dios nos da. Muchos de nosotros, de veras, a veces no nos damos cuenta de que Dios nos perdona tanto, pero tanto. Sí, que a veces, si fuéramos más conscientes de ello, entonces también nosotros brindaríamos muchísimas oportunidades de crecimiento para los demás. Siguiente pregunta y última de esta parte. ¿Qué sucede cuando 2 o más nos ponemos de acuerdo para pedir algo?
Fue con la frase con la que empezamos. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, fíjense, esta presencia de Jesús en comunidad, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, cuando dos o más, ¿verdad?, pedimos a Dios en la oración, ¿verdad?, por la salud de este hermano, de esta hermana, por la conversión de esta persona, por, no sé, ¿verdad?, tantas necesidades que hay. Sí, y ahí me atrevo a asegurar que una de las formas en que nosotros podemos ponernos de acuerdo para pedir algo en una oración muy sencilla y que empleamos constantemente, como es el rezo del Santo Rosario. Sí, entonces, pues ahí está. Y ahora pueden estar a lo mejor solos, ¿verdad?, ahorita por el tiempo de la pandemia, pero cuando ya uno entra en contacto a través de estos recursos, pues podemos pedir a Dios, ¿verdad?, por distintas cosas. Entonces, bueno, vamos a la palabra de vida. Las enseñanzas de Jesús responden a un problema comunitario. ¿Cómo tratar a los hermanos pecadores? Mateo da dos respuestas: la corrección fraterna y el perdón. Te saludo, Rita Cedeño, y también a Lupita Reynoso Ramírez, a que se encuentran ahorita también viendo. Hermanas, ¿verdad?, hermanos, necesitamos verdaderamente brindar oportunidades. Y aquí nos da este punto a través de la corrección fraterna y a través del perdón. El perdón. Aquí vimos todo un curso sobre el perdón y todo lo que va implicando. Siguiente punto. Cada cristiano es como el centinela que tiene la misión de advertir al malvado que abandone su mala conducta. Es decir, ayudar a otros. También a nosotros nos están ayudando. Tener la humildad para dejarnos ayudar. Bien, vamos ahora al siguiente punto. Jesús nos pide emplear todos los recursos para hacer volver al hermano extraviado. Es tarea de toda la comunidad y ha de hacerse con respeto y amor. No es una tarea fácil, repito, lo más fácil aquí es vive y deja vivir. ¿Sí? Pero se trata de tu hermano, se trata de tu hermana. ¿Sí? Entonces pues hay que pedir a Dios que nos dé las fuerzas, que nos dé las palabras, que nos dé la prudencia para poder entrar en diálogo con nuestro hermano o hermana necesitada. La corrección fraterna es una obligación de conciencia. Se necesita saber hacerla. No se trata de acusación, sino de reflexionar, entender y revisar juntos. Sí, muy buenas noches, Miguel Muñoz. Y Rosa Vanessa también, bienvenidos. Sí, no se trata, como decíamos, de acusaciones, sino más bien de ayudarle a que reflexione. El amor es la clave de la intervención hacia los hermanos. Quien denuncie o corrija a su hermano ha de hacerlo porque lo ama. Sí, por eso es de que se da esta corrección, porque te amo, porque necesito a que te des cuenta de la situación en la que te encuentras. Jesús quiere que logremos la unidad entre los hermanos. Por lo mismo nos dice: escuchen, acojan y pongan en práctica mis palabras. Él desea que vivamos la vida del reino inspirada en el amor y la paz. Por eso, cuando escuchamos el relato primero, sí, pues nos dábamos cuenta de que efectivamente necesitamos brindar esas oportunidades de encontrarnos, de escucharnos, de entrar pues en diálogo, de saber expresar nuestros malestares, de saber decir lo que estamos experimentando. ¿Sí? Y si la otra persona también está en esta disposición, se produce el gran milagro de la comunicación en el amor de Cristo. En la corrección juega un papel definitivo la comunidad, pues la fe exige ser confrontada, participada, comunicada. La razón última de la corrección fraterna en el seno de la comunidad cristiana está en que no podemos ser indiferentes al pecado del otro, porque somos solidarios del bien y del mal.
El pecado del otro no solo es un mal para él, sino también para nosotros. Qué difícil, hermanos, cuando realmente queremos ayudar a otras personas y pues muchas de las veces pues nosotros también estamos en situaciones similares o a lo mejor hasta peores, nada que lo otro. Sí, nos pregunta Fabiola, ¿cómo proceder con un infractor habitual? Era lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Hay que brindar una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, más oportunidades. Sí, nos decía aquí en relación a la corrección fraterna y al perdón. Y si recuerdan, cuando le preguntan a Jesús cuántas veces he de perdonar a mi hermano, dice hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Pero debemos tener cuidado de no caer también pues en un juego viciado, ¿verdad? Que no ayude a que la persona salga y a lo mejor pues nosotros mismos nos vamos involucrando y en vez de ayudar terminamos ahogados los dos. Sí, por eso es no solamente sugería ¿no? De tener mucha pues palabras adecuadas, prudencia, buscar el tiempo indicado para poder ayudar a esta persona. Por eso también en la expresión que hemos escuchado del Evangelio, cuando ya no te hace caso a ti, llama a otras personas. Sí, también ayuda muchísimo, ¿verdad? El que realmente nos apoyemos en otras personas y recuerden, oración y acción, ¿sí? Orar y actuar, ¿sí? Orar y hacer lo que nos toca hacer, no permanecer con los brazos cruzados. Sí, bueno, así es. Entonces vamos ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1890, dice lo siguiente. Existe una cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre sí. El amor, en conclusión. Bien, con esto cerramos la segunda parte de esta preparación para la Santa Misa Dominical. Ahora abrimos la tercera y última de las partes. Y en esta tercera parte es la palabra nos lleva a la acción, es decir, el compromiso. ¿A qué nos compromete o a qué nos lleva a comprometernos esto? Pongan mucha atención en esto porque son con las cosas que tenemos que ir respondiendo, estas preguntas, para aplicarlos a nuestra vida. ¿Sí? De tal modo que cuando lleguemos a la Santa Misa Dominical, nosotros vayamos ya con esta disposición de acoger esta palabra de Dios, ¿verdad? Y que produzca fruto abundante. Primera pregunta. ¿Cuál es la intención del diálogo y corrección fraterna en lo comunitario? ¿Cuál es la intención del diálogo y corrección fraterna en lo comunitario? Ayudarnos, edificarnos, hacerte sentir que no estás solo, que no estás sola, ¿sí? Que yo también estoy observando y padezco contigo. No sé, ahí traten ustedes también de responder. Si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido. ¿Cuál es mi compromiso frente a los hermanos que se han desviado? Sí, ya veíamos que lo más fácil es hacernos de la vista gorda. Sí, entonces te pregunto a ti y también yo me quedo con esa pregunta: ¿qué hacemos con los hermanos que se han desviado? No es fácil, repito, no es fácil. ¿Qué actitudes me pide desarrollar Jesús para la corrección fraterna? Sí, pues la actitud de entrar en diálogo, de acoger al hermano, ¿sí? De perdonar, ¿sí? Algunas otras cosas que van ayudando. ¿Qué actitud he de tomar cuando alguien de mi familia o de mi comunidad me corrige a mí? Sí, a mí. Y yo también puedo agregarle desde mi condición, me corrige a mí que yo soy presbítero. Sí, tengo la humildad suficiente para dejarme corregir. Sí, ahí por eso le decía, hay que darle vuelta a la tortilla también, ¿no?
Bien, vamos a hacer, ya hemos finalizado esta parte, vamos a hacer la oración. Desde allí, de cada uno de ustedes, pues trate de también llevar esta oración y hacer eco, ¿verdad?, de lo que voy expresando con la palabra pues ustedes y yo, ¿verdad?, unidos en esta oración. Señor, la corrección fraterna nace de mi amor al otro, pero cuando no tengo ese amor, echo en cara con facilidad el pecado y condeno sin compasión. Tú me amas y me corriges con paciencia. Me ayudas a salir de mi pecado, esperas mi enmienda, me perdonas y olvidas. Ayúdame a vivir la fraternidad y el perdón con mis hermanos. Amén. Bien, hermanos, hermanas, hemos finalizado ya nuestra preparación próxima para la Santa Misa Dominical. Creo que pues no nos llevó mucho tiempo, comencé un poquito antes, y yo creo que voy a estar comenzando tanto en la pastoral los jueves, estábamos a las 8:30, pero yo creo que voy a empezar un poquito antes, tal vez a las 8, porque el jueves recuerden que tengo la hora santa enseguida. Entonces, si comenzamos a las 8, pues como a las 8:30, 8:35 terminamos, y a mí me da tiempo pues para continuar con mis labores. Y también, ¿verdad? Si tenemos ahorita a las 8, creo que hay buena respuesta a las 8, pues aunque este video después lo ven, ¿verdad? Y esto también es muy importante, creo que también podemos ahí. Entonces yo creo que vamos a dejarlo a las 8 de la noche el jueves para pastoral familiar y el viernes, ¿verdad?, para la preparación para la Santa Misa Dominical. Recuerden que el sábado a las 6:30 tenemos desde la comunidad Mateo 11:28 el rezo del Santo Rosario. Es una comunidad muy bella, muy sencilla, pues ustedes ahí los van siguiendo también y es importante. Sí, el rosario yo no estoy ahí, la hora santa no se transmite, es por la pregunta que hace Ángeles. La hora santa es aquí en el seminario con los seminaristas, ¿verdad?, y pues ahí. Ahorita con espacio digital, pues nada más recuerden, tenemos la Santa Misa a las 7 aquí en el seminario, desde aquí sí se transmite, a las 12 mediodía con el arzobispo y después a las 7 desde la parroquia Guadalupe del Río. Bueno, pues agradezco, dice Maritere, dice, siguen pasando el rosario de usted, ya no me llega. Bueno, ese le digo que es a las 6:30 de la tarde, Maritere, nada más los sábados. Recuerden que les pongo un pequeño programa de las actividades que vamos a tener en la semana y en el tema en el que vamos. Por ejemplo, ahorita está el jueves el tema 6 del curso número 17, que es pastoral familiar. Bueno, aquí pues no se ocupa más que el viernes este libro, ¿verdad?, y el sábado ya pues el Santo Rosario. Este libro ya se agotó porque de repente me preguntan, oiga, ¿dónde? Pues ahí en la librería Salvatierra, pero ya está agotado. En el mes de noviembre cambiamos de ciclo, eso sí, para si ustedes lo quieren adquirir es el ciclo B, pero para el siguiente año litúrgico. Recuerden, ahora no hubo mucha participación, que necesitamos, ¿verdad?, que ustedes participen con sus comentarios sobre los temas que vamos abordando. Esto es, ¿verdad?, se hace una retroalimentación. Bien, entonces pues allí les dejo. Me dice Maritere del Rosario que si no es diario. Recuerden que tenemos varios grupos en Peregrinando por Tijuana. Está el de Padres de Tijuana, bueno, ahí puros sacerdotes. Está el de Formación Católica en Tijuana. Este curso, por ejemplo, se va a Formación Católica en Tijuana y ahí los agrupamos por cursos, por temas, si quieren repasarlos después. Y el otro grupo, que es un supergrupo, nada más en número, pero que es el del rezo del rosario, y ahí simplemente les pongo lo que es el enlace al YouTube, donde hay una lista de los misterios del rosario que se van rezando diariamente. Sí, entonces, pero ese es en el grupo El Rezo del Santo Rosario y no es en vivo, son las grabaciones, entonces ya uno las pone
en cualquier momento del día. Bueno, pues ya me voy a despedir. Muchísimas gracias a todas ustedes, a todos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los fortalezca. Síganle echando muchas ganas. Es necesario que nos sigamos instruyendo. Recen por un servidor. Yo también rezo por ustedes. Cuídense mucho, ¿verdad? Hay que extremar precauciones. Si no tenemos necesidad de salir de la casa, no lo hagan. Si salen, ¿verdad? Hay que estar muy bien al pendiente de observar todo con mucho escrúpulo. Ahorita sí, metamos escrúpulo en el cuidado de la salud de mi persona y con ello también de las personas que me rodean. ¿Sí? Es muy importante. No corramos riesgos innecesarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Dios los bendiga, les fortalezca y nos vemos hasta el próximo jueves a las 8 de la noche con Pastoral Familiar. Los que gusten acompañarnos, vamos a ver el tema número 7. De eso si hay textos, si hay libros allí en Librería Salvatierra. Muchísimas gracias a todas ustedes, a todos. Dios los bendiga. Fin de la transmisión.